A continuación, tenemos el placer de presentar la exposición titulada Hablar de la fe a través de imágenes, a cargo del profesor Manuel Usal Castro, abogado de la Pontificia Universidad Católica, máster en Matrimonio y Familia de la Universidad de Navarra y director del Colegio Cordillera de las Condes, profesor de religión y académico del Centro de Estudios Generales de esta universidad. Damos paso con un gran aplauso al profesor. Muy bien, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias. Yo pensé que la providencia divina me había librado de hacer una charla, pero veo que la tecnología, sí, alguien decía, ¿puede algo interrumpir o frustrar los planes de Dios? Y la respuesta era no, no sé qué. La tecnología sí puede frustrar los planes de Dios. Entonces, nada, quiero partir con una imagen. A mí me han pedido que yo intente transmitir algunas ideas a través de imágenes y lo que voy a hacer es intentar suponer que ustedes son alumnos de colegio y yo tengo que dar una clase intentando sintetizar algunas de las ideas que se han dicho en este congreso. Eso es lo que intentaré hacer. Pero antes de eso, me gustaría partir con una pequeña historia que se ha hecho viral y de seguro muchos de ustedes ya conocen, y que es la siguiente. Donde, ahí está. En el vientre de una madre habían dos bebés. Y de pronto uno le dice al otro, oye, ¿tú crees en la vida después del parto? Y ese le dice, sí, por supuesto, yo creo que hay algo después del parto. Ridículo, absurdo. No hay nada después del parto. No veo por qué es ridículo y absurdo. Yo creo que nos estamos preparando para una vida mejor. Pienso que hay una vida después. No, hombre, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué clase de vida puede ser esa? Absurdo. No, yo no creo que sea absurdo. Hemos sido dotados de partes del cuerpo que pueden tener mayor desarrollo. Supongo que será una vida donde haya más luz, donde tendremos una mayor posibilidad de desarrollar nuestras facultades. Pienso que podremos caminar con nuestras piernas, podremos comer con nuestra boca. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre? Eso es ridículo. ¿Cuándo hay visto que, gente, que nosotros caminemos con los pies o que nos echemos algo a la boca? Pero por favor, dice el segundo, yo pienso que tenemos todo el derecho a anhelar una vida en la que tengamos facultades que ni siquiera sospechamos ahora y un mayor desarrollo de nuestras facultades. Perfectamente. Pero el primero le dice, olvídate, hombre, ¿cómo se te ocurre? Caminar con las piernas es imposible. Y lo que los alimenta es el cordón umbilical. ¿Cómo que nos vamos a echar algo a la boca? Además, el cordón umbilical mide 50, 60 centímetros. ¿Qué autonomía tendríamos? No llegaríamos a ninguna parte. Absurdo. No, dice el primero, yo creo que no. Yo creo que a lo mejor en la otra vida hay algo diferente y a lo mejor ni siquiera necesitemos el cordón umbilical. Yo creo que, a ver, dice el primero, olvídate. Si hay una vida después de esto, ¿por qué nadie vuelve? Porque nadie nos ha dicho esto. Olvídate, biológicamente lo único que es posible creer es que después de esto hay olvido, oscuridad y que se acaba todo. No, dice el segundo, ¿cómo se te ocurre, hombre? Si yo creo que hay una vida después del parto, y es más, afuera nos encontraremos con nuestra madre y ella se va a encargar de nosotros. ¿Qué? Le dice, ya, ella como que se desesperó. El primero, madre, tú te creí el cuento de la madre, pero por favor, si existe una madre, ¿dónde está? ¿Por qué no se nos muestra? ¿Por qué no nos habla? ¿Por qué no nos dice algo? ¿Cómo se le ocurre dejarnos acá en esta ignorancia, asumiendo que vamos a tener una vida sin sentido y que dentro de poco todo se acabará? ¿Acaso le gusta vernos sufrir a esa madre? No, le dice, pero por favor, si madre es todo lo que nos rodea, en ella somos, nos movemos, existimos, y cuando salgamos lo vamos a mirar cara a cara y vamos a estar para siempre con ella. No, no, olvídate, olvídate. Yo creo que lo único posible de creer es lo que vemos. Yo no veo a ninguna madre y por lo tanto no existe. Y termina el primero y le dice, oye, no, mira, espérate. Si haces silencio, si te callas y haces silencio en tu interior y te concentras, es muy probable que logres escuchar su voz que te quiere.
Hasta aquí la historia. Es bonita. ¿La habían escuchado, no? ¿Algunos sí? ¿No? Bueno, es bonita. Pienso, me da la impresión de que, cuento esto porque, ¿qué es lo que se le pide a un profesor de religión, a mi juicio? A un profesor de religión, creo yo, lo que se le pide es hacer razonable y atractiva la fe. No se nos pide hacernos responsables de la vida interior de nuestros alumnos, ni convertir gente, ni a un profesor de religión se le pide hacer razonable y atractiva la fe. E imágenes como esta, alegorías como esta, pueden suscitar grandes diálogos, grandes preguntas, mover a nuestros alumnos a que digan qué razonable puede ser esto e iniciar debates muy potentes. Ya se encargará Dios a través de su providencia de que a través de nuestras clases, más otros factores, ya perfecto, podamos mover a nuestros alumnos a algo. Pero nos preparamos lo mejor posible y hacemos clases lo mejor posible para que nuestros alumnos encuentren razonable la fe que proponemos y muy atractiva a la persona que les proponemos, que es nuestro Señor. Entonces, como les decía, intentaré a través de imágenes resumir algunas cosas que se han dicho en este seminario. Este señor que está ahí en pantalla se llama Jorge Peña, fue profesor de esta universidad. Entiendo que jubiló el año pasado, de la Facultad de Filosofía. Y tiene un artículo muy bonito, muy interesante, que se llama Entre la actitud culta de los alumnos y las virtudes del profesor. Lo recomiendo vivamente, se los voy a dejar al final. Ese artículo dice muchas cosas muy interesantes, pero una cosa muy interesante que dice, dos. Uno, la relación educativa es una relación dialógica, un diálogo entre el profesor y los alumnos, y un diálogo que tiene por objeto suscitar no las grandes respuestas a las grandes cuestiones de la vida, porque en general las grandes respuestas a las grandes cuestiones de la vida son muy difíciles de lograr y ya vimos en este congreso que es imposible, nadie va a salir de aquí diciendo, ah, sí, perfecto, ahora entiendo completamente lo que es el mal y la providencia de Dios. No, pero sí tiene por objeto hacer que los alumnos se planteen dudas quemantes, inquietudes acuciantes, problemas que los muevan a ellos a buscar las respuestas, por supuesto con la ayuda de sus profesores y de todos los medios que disponemos para formar a nuestros alumnos. Y la segunda cosa que dice Jorge, que me parece también muy interesante, es que de pronto si los profesores nos movemos solo en el plano de las ideas, solo en lo abstracto, podríamos llegar a ser un poquitito lateros. Y tenemos que tratar de ser amables la vida de nuestros alumnos y tenemos que tratar de ir vinculando ideas con imágenes e imágenes con ideas, imágenes que concentren, que compendien, que concreten y que se queden en la memoria esas grandes ideas que por supuesto tienen la primacía, ¿no? De la idea a la imagen, pero de la imagen de vuelta a la idea, porque es lo que tiene que quedar. Y por eso, dice Jorge, es interesante que los profesores desarrollen una habilidad que, bueno, con el tiempo se puede ir adquiriendo, que es la habilidad de contar. Me refiero a narrar, la posibilidad de narrar, ser un buen contador de historias. En ese artículo hay un refrán, entiendo que es judío, que dice, Dios creó al hombre para oírlo contar historias. Entonces, bueno, a propósito de eso, les voy a contar una historia. Levanten la mano los que conocen a un personaje que se llama Bilbo Bolsón. ¿Les suena Bilbo Bolsón? Ya, todo perfecto, no se los voy a spoilear a nadie. Bilbo Bolsón. ¿Quién es Bilbo Bolsón? Es un hobbit. Un hobbit, protagonista de una novela de un señor que se llama John Ronald Reuel Tolkien, J.R.R. Tolkien, que se llama El Hobbit. Y lo interesante es que esta novela partió como un cuento para los hijos de Tolkien, ¿no? Y después lo fue desarrollando y publicó una novela extraordinaria. Y digo esto porque una buena imagen, un buen cuento, una buena historia puede ser tan atractiva tanto para niños pequeños como para los no tan pequeños y por supuesto también para los adultos, porque a todos nos encantan las buenas historias, ¿no? Y estos libros no solamente los leen los niños, sino que también los adultos. Bueno, ¿cuál es la gracia de El Hobbit? Bilbo vivía en una casa en la Tierra Media, era el mundo, la comarca, Hobbiton era el pueblo donde vivía, era una casa absolutamente espectacular, tenía muchas habitaciones perfectamente cómodas. Bilbo era tremendamente apegado a su casa, a la comodidad de su casa, le encantaba estar ahí.
varias cocinas, despensas siempre llenas, de todo, jamones, quesos, frutos secos, perdón por la hora, debemos estar desesperados, pero era espectacular, se comía fantástico, 2 desayunos antes del almuerzo, o sea, fresquita en verano, calientita en invierno, una maravillosa vista a las colinas. Bilbo vivía en su casa y nadie lo sacaba de ahí porque amaba la comodidad de su casa. De hecho, su casa se llamaba Bolsón Cerrado. Hablaron en las conferencias de que la persona que vive muy metida en su mundo se cierra. Bueno, es interesante, se llama Bolsón Cerrado, la casa de Bilbo. Y Bilbo era Bilbo Bolsón, y la familia Bolsón se caracterizaba no solamente porque tenía una muy buena posición económica, sino que porque eran muy distinguidos porque nunca habían hecho nada extraordinario como participar en aventuras, por ejemplo, ¿no? O sea, ser quitado de bulla y estar en la casa era lo que le daba la dignidad a Bilbo. Hasta que un día se acerca un amigo, un viejo amigo de la casa, que se llama Gandalf. Excelente, muy bien, Gandalf. Y lo invita a participar en una aventura. Y Bilbo dice, no, por ningún motivo. Siga adelante, búsquese a otro, yo no participo en ninguna aventura. Si uno lo ve desde el punto de vista cristiano, podríamos decir que Bilbo era el perfecto como egoístita que no le hacía mal a nadie, pero era egoísta. Nunca se había planteado, no sé, sacrificio, cruz, complicarse la vida por un ideal superior, nada, arrepollado total. Y Gandalf lo invita a una aventura y Bilbo le dice que no. Pero Gandalf no se da por vencido. ¿Y qué es lo que hace? Hace una marca en la puerta de la casa de Bilbo por fuera y esa marca genera un pequeño problema para Bilbo. Porque en la tarde, en la noche, comienzan a llegar sistemáticamente 2, 4, 6, 8, 13 enanos que irrumpen en su casa. Tan solo golpean la puerta, él abría y se metían para adentro. Y se metían para adentro y, como Pedro por su casa, literalmente, comían, bebían, hacían fiesta. Bilbo estaba desesperado, absolutamente angustiado. Que se vaya esta gente, que es lo que hacen aquí, yo no invité a nadie. Y en medio de esa fiesta le explican el por qué están ahí. Gandalf los había citado porque iban a ir a una aventura. La aventura era recuperar un gran tesoro robado por un dragón terrorífico que se llama Smaug, dragón que le había robado ese gran tesoro a los enanos. Y ahí estaba un grupo de ellos, ese que está ahí es el jefe, se llama Thorin, escudo de roble, e iban a ir a rescatar ese tesoro. ¿Pero por qué estaban en la casa de Bilbo? Porque Bilbo había sido seleccionado por Gandalf como el saqueador, o sea, el que se iba a robar el tesoro. ¿Me entienden ustedes lo que le pasó a Bilbo cuando escuchó esto, verdad? Dragón, tesoro, él se lo roba, firman un contrato en que estaba todo estipulado, lo que le correspondería, que era una gran parte del tesoro, e incluido, dicen, los gastos funerarios, por si la cosa no llegaba a buen término. Bilbo, desesperado, dice, no, por ningún motivo, olvídate, jamás. Eh, y los enanos empiezan a sospechar que no es el personaje indicado. No, este es cobarde, este es flojo, este es quedado. Pero Gandalf les dice, momento, señores, cuidado, que Bilbo tiene mucho más que entregar de lo que ustedes creen e incluso tiene mucho más que entregar de lo que él mismo sospecha. Si uno lo piensa, un pequeño gran mal que entra a la vida de Bilbo es la irrupción de estos enanos, es una incomodidad, es algo que lo saca de sí. Ha sido convocado a una historia, a una aventura que va a tener efectos en otros, pero que al parecer, también va a tener efectos en él mismo. Los comentadores de Tolkien dicen que El Hobbit es un libro donde el tema de la providencia de Dios traspasa sistemáticamente toda su obra, porque a través de las aventuras que va viviendo Bilbo, se puede ir viendo cómo la suerte, en Tolkien la providencia se llama suerte, no suerte en el sentido de azar, sino que en el sentido de ¿no? una inteligencia superior que va moviendo los hilos para que las cosas lleguen al cumplimiento de su fin. La suerte va haciendo que esa aventura no solamente tenga efectos en los enanos, sino que también en Bilbo. Entonces yo lo que los quiero invitar ahora es a hacer un repaso breve de las principales aventuras por las que Bilbo pasó a través del libro. Lo primero que le pasa es que se encuentran con unos gigantes que se llaman trolls. ¿Han visto la película, no? Bueno, el que vea la película, ya, pero son unos gigantes grandotes, horribles, asquerosos. Se juntan, estaban juntos, iban caminando, ¿no? Y enfilaron hacia la gran montaña y de pronto se encuentran con estos tres personajes. Y Bilbo lo mandan porque pensaron que les habían robado comida, entonces tú, saqueador, anda a robarles la comida que nos robaron. Y llega Bilbo y evidentemente fracasa de inmediato y lo toman preso. El saqueador, el sigiloso,
Los hobbits se caracterizaban por ser sigilosos, por desaparecer rápidamente en caso de que hubiera peligro. Era el crédito. Y el crédito va y lo pillan a la primera. Entonces los enanos dicen, ya, vamos a tener que salvar a este. Y empiezan a salvarlo, pero a medida que lo van salvando van cayendo todos los enanos, de uno por uno. Listo. Pero luego llega Gandalf, el ángel de la guarda, de este personaje de esta compañía, hace un hechizo, un encantamiento, qué sé yo, los engaña, los convierte en piedra y libera al hobbit y a los enanos. Y aquí Tolkien tiene un primer punto, una primera nota que podemos sacar, una primera enseñanza que ya se ha dicho en este congreso, y es que muchas veces en una historia los acontecimientos no ocurren como los personajes de la historia quieren que ocurran, pero siempre ocurren como el autor de la historia quiere que pasen para que los personajes lleguen al cumplimiento de su fin. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces ya salen de los trolls, siguen avanzando y llegan a un lugar, a un valle que se llama Erenville, algo así. Y se encuentran con este lugar, el lugar de los elfos. Los elfos son los que tienen estas orejas puntúas, digamos, ¿no? Y tienen que llegar a este lugar porque se tienen que encontrar con este señor que se llama Elrond, que es el rey de los elfos y es un sabio. ¿Y por qué tienen que hablar con él? Porque resulta que Gandalf le había dado a Thorin, escudo de roble, un mapa con las indicaciones para llegar a la montaña, al tesoro. Y además Thorin tenía una llave con la cual se podía abrir una puerta secreta que había en la montaña para entrar a la cámara del tesoro. Una llave que abría una puerta que se podía abrir únicamente en un momento específico del año, en uno solo, y al cual había que llegar desesperadamente antes de que se acabara el momento. Era el día, se llamaba el día de Durin, ya vamos a ver cuál es. Llegan donde Elrond, le muestran el mapa y Elrond les empieza a descifrar el mapa, escrito en unas letras que se llaman runas, y cuando lo está leyendo de pronto Elrond dice, mis queridos enanos parece que están de suerte, porque aquí no solamente hay runas normales, legibles, aquí también hay unas runas lunares. ¿Cuáles son las runas lunares? Son runas mágicas que solo son visibles en el momento exacto en que la luz de la luna las ilumine, pero la luna tiene que estar en la misma época del año y en la misma fase en la que fueron escritas estas runas. ¿Se entiende la idea, no? ¿Sí? Entonces uno dice, pero ¿cómo? Llegaron justo, justo llegaron. Y uno dice, bueno, aquí es donde se nota que el cuento es mágico o que el cuento es de fantasía, porque el autor pone una serie de condiciones y requisitos que obviamente si no se cumplen se acaba la historia. Entonces el autor tiene que escribirlo de tal manera que se asegure que llega en el momento preciso para que las runas se hagan visibles. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya, bien. Entonces uno dice, no, chavo, pero esto es cuento, hombre. Esto es fantasía. Ya, pero uno dice, cuidado, porque si uno se pone a pensar, a propósito de lo que decían los autores sobre el gobierno del mundo, las huellas de Dios en la creación, resulta que nosotros sabemos que en nuestra vida pasan cosas absolutamente extraordinarias, y a veces hasta más extraordinarias que las runas. ¿Qué tiene que pasar para que se forme una cadena de ADN, por ejemplo? ¿Qué tiene que pasar para que se pueda lograr la fecundación humana? ¿Qué tiene que pasar para que esa fecundación humana se empiecen a multiplicar las células, que al principio son totipotenciales, se llama que sirven para todo, pero después se van especificando en cada uno de los órganos del cuerpo humano? Y siempre pasa lo mismo. Y las que se van al ojo, las que se transforman en células del ojo, si alguien sabe, es oculista, lo que tiene que ocurrir para que el ojo humano vea con los miles de millones de conos que reflejan la luz, pues no sé. ¿Qué tiene que pasar para que una hoja de una planta pueda hacer fotosíntesis y el oxígeno pueda existir? Uno dice, si nosotros creyésemos que eso es obra del azar o de la suerte, de una evolución azarosa, creeríamos en algo muchísimo más difícil de ocurrir que el tema de las runas lunares. ¿Se entiende la idea de Tolkien? Entonces dice, no, es que parece que así como en Tolkien hay un autor que se encarga de poner condiciones de posibilidad y asegurarse que la gente llegue en el momento preciso, parece que en el mundo también. Parece que lo que llamamos suerte, al final del día, es la manifestación de que la creación entera, el cosmos, con el bien y con el mal que hay en él, tienen un significado y un sentido que nosotros tenemos que desentrañar para que se cumpla la historia que Dios tiene para todos nosotros. Entonces, hay otro inglés que es bien notable, que se llama Chesterton,
que siguiendo un poco esta línea dice, por eso que los cuentos de hadas o los cuentos de fantasía se parecen a la vida real, en que ambos son capaces de producir asombro y de creer en milagros. Wow, entendiendo por asombro la capacidad de obnubilarnos por cosas que son absolutamente extraordinarias, pero que a veces por verlas tanto las terminamos considerando banales y no reparamos en ellas. Y uno dice, qué interesante para hacer una clase de religión atractiva e interesante, motivante, desarrollar en nuestros alumnos la capacidad de asombro, porque las huellas de Dios en la tierra son asombrosas. Y todo lo que hemos visto en este congreso es absolutamente asombroso. ¿Me entienden un poco la idea, no? Entonces, esta es la segunda idea que quiere sacar Tolkien, ¿no? De esto, del gobierno del mundo. Ya, y después de Elrond, ahí están las runas, ¿se fijan? Esas son las runas legibles, pero ahí están las runas lunares. Y esa es la llave con la que tiene que abrir la puerta. En un momento específico, al que tienen que llegar pronto. Ya, pero después salen de la hospitalidad de Rivendell y se encuentran con estos seres horripilantes que son los orcos. Estos seres son asquerosos, ¿vale? Estos los pillan en una montaña, iban atravesando una montaña y caen prisioneros de estos orcos que los llevan a una especie de cavernas subterráneas, malolientes, horribles. Entonces los capturan a todos, los van a matar, de nuevo se los van a comer y justo cuando se los van a comer, por suerte, aparece alguien. ¿Quién aparece? Gandalf. Y Gandalf lo rescata y mata al gran orco jefe, el gran trasgo, un guatón así asqueroso, lo mata. Y queda la escoba y todos corren y se separan y los enanos parten por un lado arrancando y Bilbo queda solo porque se va por otro lado y llega a una caverna subterránea, oscura, con un agua absolutamente fría, el sol no llegaba y se encuentra con un personaje bastante siniestrón que se llama Gollum, que había sido un hobbit pero que había caído degradado por el poder de un anillo mágico que había querido poseer para él solo. Se encuentra con Gollum y Gollum se lo quiere comer. Al pobre Bilbo siempre se lo quieren comer, siempre. Entonces Gollum se lo quiere comer y Bilbo no sabe la salida y quiere salir. Entonces, de pronto, tratando de gatear en el suelo, Bilbo se encuentra con una cosa redonda, el anillo. Se encuentra con un anillo, el anillo mágico. Entonces se lo echa al bolsillo porque no sabe bien lo que es. Y Gollum le plantea que para salir de ahí tienen que resolver acertijos. El que gane la competencia de resolución de acertijos logra su fin. Gollum, usted come a Bilbo o Bilbo logra la salida. ¿Bien? El encuentro del anillo por parte de Bilbo es providencial en la historia de Tolkien, porque Frodo, su sobrino, muchos años más tarde será el encargado de destruir este anillo y lo destruirá con todo el poder maligno del Señor Oscuro que hizo el anillo, etcétera, etcétera. Entonces Tolkien nos dice, hay un final feliz. Hay un final feliz, esto terminará bien. Y cada uno de los golpes de suerte que ha tenido Bilbo a lo largo de su historia es una especie de adelanto, de pequeña muestra de lo que va a ser ese final feliz. Y tiene por objeto cada uno de esos golpes de suerte de mantener viva la esperanza hasta que se llegue a ese final feliz. ¿Bien? Por eso que la tercera moraleja que podemos sacar de este relato de Tolkien respecto de la providencia es lo que ya se ha dicho acá, que el problema o la última palabra sobre el misterio del mal no la tiene el mal, sino que la tiene Dios. ¿Bien? Y es curioso porque Gollum, cuando se da cuenta que no tiene el anillo, cree que Bilbo se lo ha robado, sale persiguiéndolo. Y Bilbo se mete las manos al bolsillo para salir corriendo y por suerte, de nuevo, el anillo, ¿qué pasa? Se le mete en el dedo, por casualidad, y Bilbo se hace invisible. Y como se hace invisible, Gollum no lo ve. Entonces Gollum dice, este tipo está arrancando, se está yendo a la salida. Y Gollum empieza a correr a la salida porque quiere comerse a Bilbo, pero no tiene idea, providencialmente, lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Le está mostrando el camino de salida. Y Bilbo corre tras él. De pronto Gollum, que no era tonto, se da cuenta y dice, hasta aquí nomás llego. Se da vuelta y dice, voy a bloquear esta salida. Porque si no ha pasado, va a pasar. Y en algún momento cuando pase, yo lo voy a atacar y me lo voy a comer. Y Bilbo llega y lo ve, por supuesto él no lo ve porque es invisible, Bilbo tenía una espada élfica que había encontrado en un tesoro de los trolls, los primeros, y dice Bilbo, lo voy a matar. Esta es mi oportunidad, lo voy a matar porque no me ve. Pero después su conciencia le reclama y dice Bilbo,
no puedo matar a alguien que no me ve y no puedo matar a alguien que está desarmado. Entonces cambia el plan y lo atropella. Echa vuelo, se echa para atrás, corre, ¡fua! Y lo atropella. Lo deja ileso. Años más tarde, Frodo, el sobrino de Bilbo, se quejará con Gandalf y le va a decir, lástima que Bilbo no haya matado a esta sabandija cuando tuvo la oportunidad. Y Gandalf le responde algo bien notable. Dice, exactamente, le dice, lástima. Lástima fue la que detuvo la mano de Bilbo. Bilbo sintió lástima por este hombre y no lo mató. Y esa decisión tuvo su recompensa. ¿Se entiende? Entonces, la cuarta imagen o la cuarta enseñanza que uno puede sacar de este relato que Tolkien quiere mostrar es que la providencia no es determinación, no es determinismo, es providencia, y que requiere de alguna manera la libre colaboración de la libertad humana para que la historia de cada uno de nosotros se dé como Dios quiere que se dé. Y por lo tanto nuestra libertad también cumple un rol importante. Y las decisiones buenas nos van acercando a la virtud y nos hacen más libres, como decía la Rosario, y las decisiones malas nos van acercando al vicio y nos hacen más esclavos. Y por lo tanto el hombre requiere de la colaboración. Bilbo salió de ahí, no solamente porque Dios lo haya, la providencia, mecánicamente empujado. Bilbo logró salir de ahí bien también porque tomó una buena decisión moral. Eh, y salen de los orcos y empiezan a caminar por unas llanuras. Y de pronto se dan cuenta que son perseguidos ¿por quién? Por unos trasgos. Estos trasgos son esos lobos horribles, asquerosos, son las cabalgaduras de los trolls. Y los trasgos los empiezan a perseguir, a perseguir, a perseguir, porque el jefe de estos tipos le tenía mucha mala a Thorin, escudo de roble, no vamos a decir por qué. Y de pronto llegan a una especie de acantilado, vamos a suponer que este es un acantilado, viene corriendo la compañía, los enanos, van llegando, hay un precipicio y aquí están los trasgos que se los van a comer, de nuevo, digamos, ¿no? Se los van a comer. Entonces, habían unos árboles enormes acá, tremendos, y Gandalf dice, subámonos a los árboles para retrasar un poco la muerte, pero no simplemente para retrasar la muerte. Se empiezan a acercar, se suben a los árboles, ya no hay vuelta atrás, no hay salida posible, intentan hacer fuego, etcétera, no sé qué, no sé cuánto, pero resulta que los trasgos lo van a matar. Thorin baja de un árbol para enfrentarse al jefe, al que va montado ahí arriba de ese trasgo. El tipo lo derriba y cuando lo va a derribar, aparece una sombra que es Bilbo Bolsón y lo derriba a él y salva a su amigo. Y justo en ese momento aparecen unas águilas gigantes, imagínense unas águilas gigantes, a ver si están aquí, unas águilas gigantes que pescan a los trasgos, los matan, los tiran por el acantilado para abajo y pescan a los enanos, a Bilbo, a Gandalf y se los llevan a un lugar lejano, 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 pero mucho más cerca de la montaña de lo que ellos hubieran podido avanzar a pie. ¿Me explico? Aparecen unas águilas gigantes. ¿De dónde aparecieron? Aparecieron Gandalf con una mariposa, mandó un mensaje. Cuando la situación parece más desesperada, cuando no hay humanamente posible ninguna salida, cuando no se ve nada de donde yo pueda librarme de esto, de repente aparecen águilas gigantes. Y las águilas gigantes no solamente me libran de donde yo estoy del peligro, sino que además me dejan mucho más cerca de lo que yo habría podido llegar de mi destino final. Y es que a veces Dios juega con sus criaturas. Y aquellos acontecimientos que parecen negros, oscuros, terribles, pueden ser el inicio de un tremendo bien. Bueno, y a veces al revés también. Cosas que nos parecen fantásticas pueden ser no tan fantásticas y nos pueden llevar a la perdición. Y por eso Gandalf les dice, oye, hasta el minuto yo me he intentado mantenerlos a salvo y lo he logrado con la ayuda de la suerte y del buen trabajo, de las buenas decisiones morales. Hay una canción, no sé si ustedes, una canción litúrgica muy bonita del siglo XIII que dice, y en alas de águila hacia las cumbres eternas te llevará y siempre te cuidará con providencia paterna, ¿no? El tema de las águilas es muy ilustrativo. Entonces, bueno, cuando las cosas están peores, la providencia, ¿no? Las águilas. Hay que creer en las águilas, si las águilas existen, digamos, ¿no? Eh, y llegan a un bosque, el llamado Bosque Negro. Noten que Bilbo se bajó del árbol para defender a su amigo que estaba a punto de ser muerto por el orco. Y ya no es el mismo Bilbo que salió.
está cambiando. Ya Bilbo está siendo un poquito otro, porque está viviendo una aventura que teniendo efectos en otros también va a tener efectos en sí mismo, sin darse cuenta. Llegan al bosque negro, se insertan en este bosque negro y le aparecen estas arañas, arañas gigantes. ¿Qué es lo que quieren hacer las arañas gigantes? Se lo quieren comer. Listo, de nuevo, por quinta vez consecutiva, se los quieren comer. Pero Bilbo tenía el anillo, saca su anillo, se pone su anillo, se hace invisible, saca su espada, mata a la araña, estoy siendo muy, muy resumido, mata a la araña, libera a los amigos y logran escapar. ¡Wow! Y siguen escapando por este bosque negro. Pero de repente se encuentran con otros elfos, con los elfos del bosque negro, que no son tan buena onda como los elfos anteriores. Estos son un poco más malos. Y cuando se enteran que están ahí, los acusan de haber eh, invadido su territorio, los meten presos. Cuando el rey elfo sabe que van a buscar el tesoro del dragón, les ofrece ayuda a cambio de la mitad y Thorin dice, por ningún motivo, y los meten presos. Pero Bilbo, que tenía el anillo puesto, que estaba invisible, se las arregla de nuevo, al carcelero le roba las llaves, libera a sus amigos, los saca del calabozo y los mete en estos tambores, sella los tambores y por una especie de rampa los tira hacia un río y el río libera a los amigos y se salvan. Y llegamos a la quinta o sexta, ya no me acuerdo, moraleja del tema en Tolkien, de la providencia de Dios, y es que recién dijimos que la providencia requiere de la buena toma de decisiones morales, ¿verdad? O sea, de hacer el bien y evitar el mal. Pero resulta que esto nos enseña que la verdadera transformación, la más grande transformación, la cúspide de las decisiones morales es consagrar mi vida por amor a los demás. Bilbo usa el anillo solamente para poder salvar a sus amigos de la muerte segura. Bilbo no usa el anillo para beneficio personal, no lo toma con ánimo de posesión, lo toma con ánimo de humildad, para darse a los demás, la fuerza transformadora del amor. Por eso que la aventura que tendrá efectos en otros también tendrá efectos en él mismo. Y llegan a una ciudad que se llama la ciudad del lago, por el río, los toma un barquero, los lleva allá, esta es la penúltima parada antes de la montaña. Están a punto de llegar. Todas estas peripecias los retrasan en el camino, ¿eh? Los van retrasando y quieren llegar porque tienen que llegar en el día de Durin. Y resulta que ya llegan a esta ciudad, los reciben bien, había una profecía, volverán los enanos y recuperarán el tesoro y todos seremos ricos, guau, no sé qué. Los ayudan y los mandan con provisiones hacia la montaña solitaria. Esa es la montaña. Y resulta que ya, pues, enfilan hacia la montaña, tenían que llegar el día de Durin y estaba aconteciendo, si ya estaba ocurriendo. Y resulta que alguien se acuerda del acertijo de las lunas lunares invisibles, que decían exactamente el lugar y el momento en que se abriría la puerta. Y el acertijo decía, estad cerca de la piedra gris cuando llame el zorzal, y la luz del sol poniente brillará sobre el ojo de la cerradura en las últimas horas del día de Durin. ¿Se imaginan resolver eso? O sea, ya habían pasado todas las peripecias, se libraron de los orcos, se libraron de toda esta cuestión y llegaron allá y tenían que resolver ese acertijo para poder meterse al famoso oro. Entonces, ¿qué le pasó a los enanos? Llegaron desesperados y empezaron a patear la puerta, pateaban la puerta, le pegaban, no sé qué, aquí está, la piedra gris y le pegaban y no pasaba nada y el sol bajaba, bajaba y se angustiaban y el sol bajaba, bajaba, bajaba hasta que el sol se escondió y no se abrió absolutamente nada. Y los enanos dijeron, nos rendimos. Bajaron los brazos, se acabó, todo lo que hemos hecho no sirve para nada y se devolvieron. Se devolvieron, se devolvieron, se devolvieron. Pero Bilbo se quedó. Y Bilbo empezó a pensar y dijo, no, está cerca de la piedra gris, algo va a pasar, momento, momento, espérate. Y miraba, y miraba, y miraba. Bilbo esperó contra toda esperanza. Bilbo esperó. Y de pronto la luz de la luna mete un rayo las últimas horas del día de Durin, no era necesariamente del sol, era la luna. Y ese rayo golpea, por decirlo así, la roca, se siente un crack, se descascara un pedazo de roca y aparece una cerradura. Y llama a los enanos desesperadamente, vengan, vengan, llega Thorin con la llave, ¡prum!, abre y se abre la puerta. Y llegan a un túnel donde están prontos a encontrarse con el tesoro del dragón. Y la sexta o séptima enseñanza que tiene Tolkien en este libro es que para que la providencia pueda hacer cumplir en la historia, en nosotros, la historia que tiene preparada para nosotros, tenemos que mantener la virtud de la esperanza
siempre arriba. La virtud de la esperanza es clave para el cumplimiento de la providencia en cada uno de nosotros. Y lo relevante o lo curioso de esto es que así como en la Santísima Trinidad se habla de un gran desconocido, que es el Espíritu Santo, si uno hablara de la Trinidad, de las virtudes teologales, también hay una gran desconocida, que es la virtud de la esperanza, de la cual se habla poquito y sabemos poco. Un autor francés que se llama Péguy, tiene un poema, no sé qué, que se la imagina la esperanza como una niña chiquitita que va de la mano de sus dos hermanas mayores, la fe y la caridad. Y va al medio, y es chiquitita, porque va al medio y como que no se ve, como que no es fácil verla, visibilizarla, y va al medio. Entonces él dice, ¿por qué es chiquitita y por qué va al medio? Bueno, dice, porque de alguna manera, esto que hemos hablado del gobierno del mundo, de las cosas extraordinarias, las huellas de Dios en la tierra, la perfección del cuerpo humano, los astros, que nos hablan de Dios, facilita un poquito la fe. Como que la fe de alguna manera, en alguna medida, es como más fácil de adquirir. ¿Me explico lo que estoy diciendo, no? Por favor, no estoy diciendo que la fe, pero como que la fe tiene una mayor visibilidad. Y la caridad, por otro lado, como que también, claro, uno ve a su familia, uno ve a sus amigos, y es fácil querer, digamos, ¿no? Como que la fe es más fácil de alguna medida. Y la caridad lo mismo, querer es como más fácil. Pero la esperanza, dice Péguy, hasta Dios mismo se asombra de la esperanza. Porque, díganme ustedes, ¿cómo es posible que una persona que todos los días vea el mal que hay en el mundo, las desgracias que hay en el mundo, la corrupción, la maldad, la frialdad, los desastres naturales, que la corrupción, y día tras día vea eso y siga yéndose a la cama esperando que las cosas van a cambiar y van a cambiar para bien? ¿Se entiende, no? Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Y mantener eso es muy difícil. Por eso que algunos dicen la esperanza es lo último que se pierde. Y uno dice, no, yo creo que lo primero que se pierde es la esperanza muchas veces, ¿no? Porque lo primero que perdemos es la esperanza. Y además Péguy se la imagina de otra manera. No solamente va al medio la esperanza, sino que además las va apurando a sus dos hermanas mayores. Las va apurando. Ya, apúrate, corre, corre, vamos, vamos, vamos. Ya. Es como si viviera la infancia espiritual. ¿Se acuerdan que nos mostró la Teresita de Lisieux? La esperanza como que va empujando a sus otras dos hermanas, la fe y la caridad, y las va empujando hacia la meta, hacia el objetivo. Y las va empujando porque vive una infancia espiritual más inocente, porque la fe cree en las cosas como son, la caridad ama las cosas como son, pero la esperanza cree y ama las cosas no solamente como son, sino que como podrían ser y como serán. ¿Me explico? Y esto es mucho más difícil, porque proyecta algo que todavía no es y confía. Y por eso que la actitud frente a la providencia es el abandono, la confianza. Lo que decía el padre Lucas, la confianza. Espiritualmente es el abandono, el creer en que el que está detrás es Dios. Entonces yo decía, a ninguno de nosotros se nos hace responsable por la santidad de nuestros alumnos, por la conversión, no sé qué, pero eso no significa que Dios no pueda valerse de una buena clase preparada, que haga interesante y atractiva la fe, para que con muchos otros factores sumados a eso, estad cerca de la piedra gris cuando llame el sol y la luz del sol, no sé qué y no sé cuánto. Tal vez una buena clase que tú preparaste, con un ejemplo que diste, una palabra que pronunciaste, bastó para que con una concatenación de otras cosas se pudiera descascarar la roca del corazón de nuestros alumnos y el Espíritu Santo entrara con la llave y justo en ese momento abriera la puerta por fuera y se mete la gracia de Dios. ¿Me explico? Por eso que nunca podemos perder la esperanza. Y a veces los profesores de religión decimos, "Oh, nadie nos pesca, no nos pescan los alumnos, venimos para abajo, el mundo está tan mal, qué difícil es esto". Hacer interesante y atractiva la fe, porque en una clase, en un momento determinado, con una palabra, basta para poder generar un cambio, una conversión, una decisión de confesión, una decisión de rezar, una decisión de una gracia sobrenatural que vale mucho más que que todo el valor del mundo material completo de todo el universo. Yo creo que me adelanté. No, pues ya, pues. Entonces entran al túnel y mandan a Bilbo a buscar el oro. Ya, tú eres el saqueador, partiste a buscar el oro. Chuta, Bilbo, aterrado todavía, se encuentra con eso. Montañas de oro, montañas de oro. Los que vieron la película es bien interesante y es bien impresionante
los efectos especiales, montañas de oro. Entonces Bilbo dice, ya, para que me crean que encontré el oro, voy a sacar una copita de oro, una copa, la voy a sacar, el dragón dormía así, pero a no sé, cientos de metros más allá. Saca la copa y se devuelve con los enanos, pero el dragón se despierta porque se da cuenta que ha sido robado. Smaug conoce, está tan embotado en su tesoro, está tan metido en él, que conoce todas y cada una de las piezas que componen ese tesoro. Y basta que le roben una para que se dé cuenta que se la han robado y que hay gente que le quiere quitar su riqueza. Smaug es un dragón, decía la Rosario. Claro, el apegarnos a las cosas materiales nos hace enceguecernos y nos hace rebajarnos y vemos solo lo material y no vemos la utilidad de lo que puede llegar a ser, ¿no? Si eso yo lo pusiera al servicio de otro. Si ustedes lo piensan, Tolkien, y es interesante esto, el oro para el dragón no vale nada, porque ¿qué puede hacer un dragón con oro? O sea, un dragón no va a comprar una casa, no va a comprar cosas. El dragón está montado sobre lo que para él es basura, no sirve para nada. Pero está tan metido y obnubilado en eso que se da cuenta de que le robaron. Entonces le da rabia, destruye las cámaras en donde están, sabe que hay gente adentro, ¿no? Que se metió en los pasadizos, entonces destruye todo y sale a quemar e incendiar la ciudad del lago, porque sabe que ahí les dieron la ayuda a estos para llegar a robarle. Sale para allá. Entonces llegan los enanos desesperados, empiezan a correr por todos los laberintos para buscar una salida, pero llegan donde el oro. Y los enanos ven el oro y su corazón se embota y quedan absolutamente pegados y trastornados por la posesión del oro. Y los enanos dicen, este oro es nuestro y no lo vamos a compartir con nadie. Y es lo que se llama el mal del dragón, ese apegamiento absoluto, si en un momento no, lo vamos a compartir, porque los enanos juraban, no, vamos a compartirlo, vamos a llegar acá, oro para todos, no sé qué, no sé cuánto, pero llegan ahí y dicen, esto es nuestro, el mal del dragón. Y llegamos a otra conclusión, a otra enseñanza que Tolkien pone acá, y es lo que decíamos hoy día, me parece, Antonio, es que el hombre fue creado libre. Dios creó al hombre libre y por lo tanto los hombres no somos espectadores de un cine respecto de la previdencia de Dios y el gobierno del mundo. Con nuestros actos libres Dios nos mete en su providencia. Nosotros somos actores de la providencia de Dios. ¿Sí? Esto lo explicaron, ¿no? Somos actores. Entonces muchas veces esto de escandalizarse por el mal, a veces nosotros juzgamos a Dios. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que Dios permita que tantos niños sufran y los inocentes y el aborto y la realidad y el terremoto y murieron tantos niños? Como que uno juzga a Dios. ¿Se dan cuenta? Así como el escándalo del mal. Pero claro, Dios podría darse la vuelta y decirnos, oye, momentito, ¿cómo es posible que Dios? Yo también podría preguntarte, ¿cómo es posible el mal de tu corazón, pues, viejo? Si, 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 si el mal, yo hice todo perfecto, el mal vino con un primer no y después se alimenta con todos los otros no. Y tú no, sumado a los otros no, el mal de tu corazón sumado a todos los otros males, son los que nos tienen como nos tienen. Y yo no te dejé solo, al revés, yo te he acompañado siempre. Patriarcas, profetas, mi hijo, lo mataron. ¿Se acuerdan de la parábola? La iglesia, los sacramentos, aquí estoy yo. Entonces, momentito. Entonces, claro, ¿por qué a Bilbo no le pasó esto? Porque Bilbo tomó el anillo y el tesoro con humildad, no con ánimo de posesión, sino con ánimo de colaboración. Dentro de ese tesoro había esta piedra. Esta piedra era la más importante, la más valiosa, la piedra del arca. Era la que los enanos querían por sobre todas las cosas, la piedra más deseada. Cuando sale el dragón a matar, a destruir la ciudad, un arquero humano mató al dragón, porque le enterró una flecha en el corazón. Esta es otra cosa interesante que decía, me parece, la Rosario, ¿no? La Rosario decía que el corazón, bien custodiado por la virtud, era más impenetrable al vicio, digamos, ¿no? Resulta que el dragón tenía su cuerpo cubierto con escamas, impenetrables, salvo en un lugar. ¿Qué lugar era ese? El corazón. El corazón estaba descubierto. Entonces el que le enterrara la flecha por el corazón mataba al dragón. O sea, el corazón del orgulloso es el punto débil y el que marca su final. Bueno, y el arquero le atravesó el corazón y lo mató. Y cuando los enanos se enteran que el dragón se murió, dicen, el oro es nuestro y aquí nos quedamos. Y ahí se arma la pelotera porque resulta que se enteran que el dragón está muerto y los hombres empiezan a venir para buscar su parte, los elfos empiezan a venir a buscar su parte, los enanos, primos de Thorin, vienen del reino de los enanos a asegurarse, a ayudarlo para asegurarse el tesoro, y después los malos, los orcos y los tragos vienen por el otro lado a quedarse con el... O sea,
se produce una batalla de 5 ejércitos. La tercera película del juego se llama La batalla de los 5 ejércitos. Y Bilbo ve esto y dice, no puedo tolerar que esto ocurra. No, este mal no lo puedo tolerar. Esto es una masacre. Esto va a ser terrible. Y dice, ¿qué voy a hacer? Entonces pesca esta piedra, escondido de los enanos, se la roba, se arranca del ser, de la montaña donde estaban y se las va a dejar a los enanos. No, perdón, me adelanté. Y se las va a dejar a los enanos. A los hombres, perdón, a los hombres, que estaban con los elfos. Y les dice, miren, yo les traje esta piedra que es lo que más valora Thorin, escudo de roble. Úsenla como moneda de cambio para negociar. Se las traigo. Entonces los hombres y los enanos dicen, oye, pero ¿te van a matar a ti por esto? Úsenla. Esto es necesario hacer. Ya bueno, quédate acá, pues. Nosotros te cuidamos, te protegemos. No, yo tengo que volver con mi compañía y con mis amigos. Se dan cuenta que Bilbo ya es muy distinto. Bilbo es otro tipo, ya es otra madera de Hobbit. Y Bilbo se devuelve. Y al otro día llegan los hombres con los elfos y le muestran a Thorin y dicen, mira lo que tenemos. Vamos a tener que compartir la cosa. Evidentemente el enano rey se indigna, pregunta quién fue el que le robó y Bilbo dice, yo fui. Y le da la razón, lo pesca, está a punto de despeñarlo para matarlo. Bueno, Gandalf se interpone y dice, por favor, ten piedad, no sé qué más. Ya, lo perdonan y empieza la guerra y empieza la batalla de los ejércitos. Y la batalla es espectacular y Thorin, escudo de roble, decide ir a pelear con el trasgo ese que le tenía mala porque tiene que ir a derrotarlo y cuando va a pelear con él, el trasgo lo hiere de muerte. Y al herirlo de muerte, ya en las últimas se cura del mal del dragón. Porque al ver la proximidad del fin y ver que la vida no tiene sentido si es para quedarse con una posesión material, se cura de ese mal. Y Bilbo llega corriendo donde él, su amigo, para intentar ayudarlo, pero no puede hacerlo. Entonces Bilbo le dice lo siguiente, amarga aventura es esta si ha de terminar así. Eh, con todo, no la cambiaría ni por una montaña de oro. Y me alegro de haber vivido los peligros que compartí contigo porque es mucho más de lo que un bolsón hubiera podido merecer. Esto es muy profundo. Me alegro de haber convertido los peligros, me alegro de los peligros, me alegro de la muerte, me alegro de la araña, me alegro del orco, me alegro de... Porque es mucho más de lo que yo habría podido merecer. Y uno dice, ¿por qué merecer? Claro, porque el tesoro que terminó encontrando Bilbo es infinitamente más valioso que el tesoro que fue a buscar, digamos, ¿no? Entonces este otro le dice, Bilbo, querido amigo, ojalá hubiera más gente como tú que valora más la amistad, que sé yo, no sé cuánto, que el oro que hay en el mundo. Dice, bueno, ya pues, a la vuelta, uno dice, ¿qué es lo que es la vida? La vida es un caminar. Es un caminar para encontrarnos con Dios, para crecer en gracia, sabiduría, para madurar, venciendo los dragones que en nuestra vida nos van saliendo al camino, porque todos tenemos dragones, orcos, trasgos. Eh, Yo hago clases en octavo básico en un colegio de hombres los viernes las 2 últimas horas. Yo sé lo que son los orcos, digamos, ¿no? Yo sé lo que son los orcos. Entonces, bueno, ese caminar Bilbo lo vivió y lo vivió en 2 etapas, por decirlo así. Bilbo tuvo un viaje físico, porque tuvo que recorrer kilómetros para llegar a un oro material, pero también tuvo un viaje interior, tuvo un viaje espiritual. Algunos lo llaman una verdadera peregrinación. Los comentadores hay un se llama Pierce, un comentador, dice, Bilbo hizo una peregrinación del egoísmo a la generosidad, del apegamiento al desprendimiento, de la alegría superficial a la felicidad más profunda, porque se despegó de todos sus bienes, incluso de los de bolsón cerrado. Y aquí hay otra moraleja que también pone Tolkien. Hay 4 apegamientos a los que nosotros las personas, los seres humanos, podríamos vernos sometidos. Yo a mis alumnos les digo las 4 P, las 4 P. Plata, placer, poder y popularidad. Las 4 Ps, plata, placer, poder y popularidad. Todas ellas, en su justa medida y muy racionalmente administradas, son todas necesarias para una vida buena. El problema está cuando las buscamos como el dragón, cuando los buscamos como un fin en sí mismo, para acumular y acumular, acumular, sin ninguna necesidad de tener por un fin superior. Entonces, ¿por qué Bilbo valora tanto los peligros? Al final, eso es lo que se trajo de oro, Bilbo, ¿no? Lo que cabía ahí. De todo el tesoro, bueno, tenía que pagar los gastos y no sé qué. Entonces, eso es lo que se trajo de oro. Entonces uno piensa y dice, San José María tiene una frase muy bonita, dice, lo que se requiere para ser feliz no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado.
Lo que hizo Bilbo fue que el amor lo empezó a mover para darse a otros, y el poder que tenía y los recursos que tenía los puso al servicio de otros. Y eso lo hizo un gigante, terminó siendo Bilbo un gigante. De comodón pasó a valiente. Y ahí voy a terminar ahora con algunas cosas del mal. Yo no he hablado nada del mal, pero en el fondo uno dice, bueno, ¿por qué Tolkien le habrá puesto tanto mal a la novela? Tanto orco, tanto dragón, tanta no sé qué. Bueno, unos dicen, porque si no hubiera habido eso, la historia habría sido fomísima y no le habría interesado a nadie. Otros dicen, porque precisamente el heroísmo consiste en vencer dragones. No podemos pretender ser héroes sin derrotar dragones. O sea, Bilbo no hubiera podido ser el que terminó siendo si se hubiera quedado en bolsón cerrado. Necesariamente para crecer, necesariamente para mejorar, necesariamente para perfeccionarme, tengo que enfrentarme a dragones todos los días. Eh, y otro inglés muy potente que es Lewis, hablando de este tema del dolor, dice, yo no creo que Dios haya querido hacernos exactamente felices. Yo no creo que Dios quiera hacernos exactamente felices, al menos como nosotros entendemos la felicidad. Dios quiere que nosotros seamos capaces de amar y de ser amados, que es la antesala de la felicidad, pero que no es necesariamente lo mismo. Y el dolor, el don del dolor, dice él, es como el megáfono con el cual Dios nos habla a los sordos que no escuchamos, de que la vida vale la pena cuando la consagramos a los demás y que la providencia hace su historia en nosotros cuando nos dedicamos a los demás. Entonces ya, pues hagamos un pequeño resumen de las moralejas y qué sé yo de Tolkien en este libro. Eh, Somos nosotros protagonistas de una historia, de una aventura. Yo creo que nos pasa igual que al hobbit, a Bilbo. Bilbo cuando escribió estas cosas, cuando ya era viejo y escribe el relato, se lo dedica a Frodo y le dice, Frodo, yo todavía no sé cómo ni por qué de pronto me vi corriendo detrás de los enanos. No sé cómo llegué a esto. Y yo pienso que nosotros, profesores de religión, sabemos cómo llegamos a esto. A lo mejor de repente somos profesores y estamos aquí. Fuimos convocados a una aventura que teniendo efectos en otros, yo estoy seguro que está teniendo efectos en nosotros mismos, los va a tener. Y en esa aventura que la vamos escribiendo entre Dios y nosotros, hay cosas muy buenas, pero también hay cosas que son malas, problemas, dificultades, dragones, orcos. Pero ¿qué es lo que se nos pide? Bueno, confianza en Dios, saber que Él escribe y el último punto lo va a escribir Él. Se nos pide hacer lo mejor posible, consagrar nuestra vida, amar a nuestros alumnos, que es lo que nos va a verdaderamente transformar y matar los dragones. Y ahí vamos a encontrar un tesoro. Y ahí vamos a encontrar el tesoro más grande que podamos haber encontrado. Y podremos darnos vuelta y mirar todo lo que hemos logrado, todo lo que nos hemos transformado, y poder decir algo parecido a lo que dijo Bilbo. Gran aventura ha sido esta. Y no la cambiaría con las cosas buenas, pero con los males, con los sacrificios, con los pesares, con los sinsabores. No la cambiaría por nada en el mundo, porque es mucho más de lo que yo podría haber recibido. ¿Les parece, no? ¿Sí? Ya, eso era. Muchas gracias. Ahí termina el Hobbit. Y el código QR tiene el artículo de Jorge de Peña, que yo les recomiendo vivamente que por favor lo lean. Muchas gracias, Manuel, por tu exposición. Eh, ¡Me gané los chocolates! sí, ¡Bien! se hace entrega un Por reconocimiento favor, del, ce- aquí le del dejo Centro su... para la Enseñanza. Ya está. Mira, sacamos la tarea, perfecto. Bueno, maravilloso el relato y la forma pedagógica que llega al corazón. Mi pregunta es cómo incentivar en el ambiente actual este espíritu heroico, de idealismo que se ha desteñido. Ah, muy bueno, muy bueno. Mira, a ver, a mí me sirvió muchísimo, de verdad, esta charla a mí me animó mucho, porque leyendo o releyendo el Hobbit y los comentarios, qué sé yo creo que las grandes aventuras, las vidas de santos, por ejemplo, yo creo que los ejemplos, los testimonios, o sea, a mí me parece que anima mucho. O sea, yo leyendo esto en clave charla, yo me autoanimaba, digamos, ¿no? Y yo decía, pucha, vale la pena, esto es muy importante, si lo que estamos haciendo es muy importante. Entonces yo creo que el espíritu heroico se contagia cuando tú te enfrentas o te acercas a vidas heroicas, que puede ser el hobbit, puede ser, pero puede ser el vecino, puede ser el papá o la mamá. Yo creo que puede ser el papá o la mamá. ¿Cuántos papás y mamás heroicos por sacar a sus hijos adelante? ¿Qué hace tu papá? Pensemos en tu papá, que es lo que todos los días se levanta y todos los días no sé qué, y tu mamá y todo lo que se jodió tu mamá y no sé qué y no sé cuánto. ¿Se entiende? Yo creo que hay que hacer un poquito ver
esto es espíritu de asombro, no la capacidad de asombro que muchas veces se nos va y que está ahí a la vuelta. El Papa Francisco decía, el santo, ¿cómo decía? El santo de la puerta del lado, digamos, ¿no? Eso se me ocurre, digamos. Y ver la película El Hobbit, que es bien buena, digamos. Eso. Me encantó, pero quisiera como un poco agradecerte porque me imagino que ayer, a pesar de la alegría inmensa de la elección del Papa, fue un fantasma o un dragón el no haber podido hacer la clase. Al principio fue al revés. Me alivié mucho de no hacer la clase, pero ya, yo, me salvó la providencia. Sí, no, pero el dragón fue prepararla ¿Ya? y el dragón fue... sí, el dragón fue prepararla porque yo sabía a ver, si aquí iban filósofos y teólogos muy potentes, muy potentes. Y mi dragón siempre fue, ¿cómo hago algo que sea más o menos razonable pensando en profesores que de alguna manera esté a la altura o grafique el tema del mal y la providencia? O sea, yo estuve muy complicado. Esta señora me complicó durante mucho tiempo porque no se me ocurría y no se me ocurría y El no se me gran ocurría. dragón. Pero amigos míos, un amigo sacerdote que se llama Felipe Izquierdo me ayudó mucho porque me dio muchos datos, él dijo la manera que está ahí, él me dijo El Hobbit y de hecho, muy lector porque me mandó el diálogo de Gandalf y ahí me metí, y ahí, ¡pum!, y ahí logré enganchar. No, pero te lo agradezco Pero mucho. estar acá, no, yo créeme que yo me pongo muy nervioso de verdad, yo siempre lo digo, me pongo y pararme acá, aunque he hecho muchas charlas, pues, es un dragón que yo mato cada vez que me subo, Sagrado. es un dragón.